Apreciados hermanos, explico la palabra del Domingo de Ramos. La primera lectura es de Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 7, el tercer canto del siervo sufriente. En la segunda parte del libro de Isaías, llamada Deutero Isaías, encontramos 4 poemas que sobresalen sobre el resto del texto. Ellos hacen referencia a una figura enigmática llamada Siervo de Dios, quien recibe una misión de carácter universal. El siervo de Dios se caracteriza por su dolor y sufrimiento, y a pesar de que pareciera que su misión termine en un fracaso, su sufrimiento no ha sido en vano, porque tiene valor expiatorio y redentor, es para el perdón de los pecados del pueblo. El Señor, al ver la fidelidad y el sacrificio de su siervo, lo exalta a la vista de todos, haciendo que triunfe sobre sus adversarios. El valor expiatorio de los sufrimientos del siervo surge de una tradición rabínica en la que se afirma que toda la maldad del mundo está soportada por 36 justos, en hebreo Sedakim. Ellos establecen como un equilibrio entre el bien y el mal, y por esta razón Dios no destruye el mundo a causa del mal que existe. El número 36 se toma del libro de Isaías, donde está escrito: porque el Señor es un Dios de justicia, bienaventurados son todos los que esperan en Él. Es decir, en el Señor, en hebreo se dice lo, y es una expresión compuesta por las letras lamed y vav, que, de acuerdo con el valor numérico de cada una de estas letras, suman 36. Lamed equivale al número 30 y vav al número 6. Se trata de un número significativo que indica plenitud, y los judíos dicen que 12 de estos justos pertenecen al pueblo de Israel y 24 son del resto del mundo. Son personas que sufren incluso sin que lo sepan, pero sus sufrimientos interceden ante Dios para que no destruya la creación a causa del mal. En nuestro pasaje no sabemos con certeza a quién hace referencia este siervo del Señor. Será Jeremías, que ha sufrido mucho a causa de la predicación de la palabra de Dios. Será el mismo profeta Isaías, que escribe el texto, llamado a predicar la palabra en una época hostil durante el exilio. ¿O será un profeta anónimo? Tal vez el mismo pueblo de Israel que estuvo exiliado en Babilonia, no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que la iglesia primitiva leyó la vida de Jesús a la luz de estos cánticos. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído y yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal y sé que no quedaré avergonzado. Ante todo, el siervo anuncia su misión. Ha sido enviado para anunciar un mensaje de consolación a quien está abatido y sin esperanza, a quien está equivocado y no ha encontrado el camino recto, o a quien está envuelto en las tinieblas y camina en la oscuridad. Cualquier persona que se encuentre en una de estas condiciones no debe tener ningún miedo, porque recibirá palabras de consolación. A pesar de la difícil misión, el siervo no se echó atrás, sino que supo resistir. A causa de su fidelidad en la comunicación del mensaje, resulta perseguido, insultado, abofeteado, le han escupido en la cara, pero él no ha reaccionado, sino que ha puesto toda su confianza en el Señor. Su celo por la palabra de Dios se sobrepone al sufrimiento. Después de la resurrección, los primeros cristianos hicieron la conexión y la aplicación del texto del siervo sufriente a la vida de Jesús. Cristo se ha mantenido en permanente escucha al Padre, ha pronunciado palabras de consolación y de esperanza, ha confortado a los abatidos y marginados, y su vida concluyó dramáticamente en una cruz. Pero Dios lo exaltó y lo glorificó. De esta manera, todo cristiano está llamado a seguir al Maestro. Como un buen discípulo, cada mañana deberá abrir el oído para escuchar el mensaje y comunicarlo con fidelidad y constancia, e incluso asumir las consecuencias con la esperanza puesta siempre en Dios. La segunda lectura es de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Es un himno a la kénosis, es decir, al vaciamiento de la condición divina de Jesús.
La comunidad de los filipenses era entusiasta, generosa, comprometida, y Pablo estaba orgulloso de ella y le manifestaba un afecto especial. Sin embargo, como sucede frecuentemente, había discordias entre los cristianos. Ellos no valoraban la humildad y la sencillez, algunos buscaban llamar la atención de sí mismos y dominar sobre los otros para imponer la propia voluntad. Por esta situación, en los versículos que preceden a nuestro texto, Pablo recomienda: tengan un mismo sentir, conserven el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y continúa nuestro pasaje. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Con este bellísimo himno que ya existía y que era proclamado en la comunidad cristiana, Pablo presenta el ejemplo de Cristo. En 2 estrofas se narra la historia de Jesús. Él existía antes de la creación. Una vez que se encarna, hace kenosis, es decir, se despoja o se vacía de su condición divina y acepta entrar en una existencia de esclavitud y de muerte. Jesús asume nuestra debilidad y nuestra ignorancia, nuestra fragilidad, nuestras pasiones, nuestros sentimientos y nuestra condición mortal. El pasaje enfatiza que el camino que Jesús ha recorrido no se concluyó con la humillación y la muerte en cruz, sino que se canta la gloria a la cual Él ha sido elevado. El Padre lo ha resucitado y lo ha indicado como modelo para todo ser humano. Le ha dado el poder y el dominio sobre toda criatura, de tal manera que la humanidad entera termine por estar unida a Él. De esta manera, el proyecto de Dios se cumplirá a plenitud. El cristiano tendrá que seguir el ejemplo de Cristo, siervo sufriente y humilde, que hace de su vida un don para todos. Este es un camino que no conduce al fracaso, sino a la gloria y a la vida plena. El Evangelio es de San Lucas, del capítulo 22, versículo 14 al capítulo 23, versículo 56. El relato de la pasión y muerte de Jesús. Los 4 evangelios dedican un buen espacio al relato de la pasión y muerte del Señor. Poco tiempo después de la resurrección de Jesús se escribió un relato primitivo de la pasión, cuando todavía estaba en funciones el sumo sacerdote Caifás, es decir, antes del año 36. Era un relato sagrado leído cada vez que la comunidad cristiana se reunía para celebrar la Eucaristía el domingo, el día del Señor. Cuando cada discípulo comía el pan y bebía del cáliz, se confrontaba con la vida y con la pasión de amor ofrecida por el Maestro. Digo pasión de amor porque ciertamente la pasión de Jesús comporta un dolor indescriptible, pero los evangelistas quieren subrayar y hacernos comprender el inmenso amor que Él tenía al punto de donar su vida por cada uno de nosotros. Por el año 70, cuando Marcos compone su evangelio, tiene delante este relato de la pasión que ya circulaba, lo retoma, lo complementa y añade la vida pública de Jesús. Luego lo hará Mateo y por el año 80 Lucas hará lo mismo en su evangelio. Aunque los hechos de la pasión son fundamentalmente los mismos, cada evangelista los narra de un modo particular y con una perspectiva distinta. Cada uno inserta en su relato detalles específicos, atendiendo a una aplicación catequética que alimentara la vida espiritual de sus propias comunidades. Por tanto, no podemos leerlo solamente como un relato de crónica, sino que hay que ir más allá para poder captar el mensaje que ellos nos comunican. Cada año el Domingo de Ramos leemos la pasión de uno de los sinópticos, es decir, de Marcos o de Mateo o de Lucas, pero todos los años, el Viernes Santo, leemos la pasión según San Juan.
Este año meditamos sobre la pasión según San Lucas y solamente vamos a resaltar los aspectos específicos de su relato, es decir, aquello que es propio de Lucas y que lo diferencia de los relatos de la pasión que encontramos en los otros evangelios. Primer detalle. Durante el relato de la institución de la Eucaristía, el evangelista dice que Jesús tomó pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Solo en Lucas Jesús dice: hagan esto en memoria mía. Jesús plasmó toda su vida, toda su historia bajo el signo del pan y dijo: este pan soy yo, me he hecho pan. Es decir, de mi vida y de mi historia no se ha desperdiciado ni una migaja. Todo ha sido donado por amor y por amor incluso al enemigo. Hacer memoria no significa solamente repetir el rito de la Eucaristía, sino que cada uno haga presente a Jesús en su propia vida. Cuando hacemos memoria de Jesús, le decimos que unimos nuestra vida a la de Él, que hay una identidad intrínseca entre el discípulo y el maestro, que hemos asimilado su historia y que lo estamos haciendo presente en el hoy de nuestra existencia y de nuestro mundo nuevo. Esta es la memoria que Él espera de nosotros, no solamente cuando celebramos la Eucaristía, sino en todo momento de nuestra vida, porque es así como hacemos presente el reino de Dios que ha comenzado con Jesús y el grupo de discípulos. Segundo detalle. La controversia que se desata entre los discípulos después de la última cena. Entre ellos hubo un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Los deseos de grandeza siguen presentes en el corazón de los discípulos. Jesús en la última cena se ha presentado como un pan partido para servir a la humanidad y los discípulos parece haberse comprometido con la construcción de un mundo nuevo. Pero inmediatamente los asalta la codicia del poder para poder dominar sobre los demás. Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre ustedes yo soy como el que sirve. Estas fueron las últimas palabras de Jesús para sus discípulos, es decir, su testamento, donde expresó su última voluntad. Tercer detalle. La aparición de un ángel que procede del cielo para confortar a Jesús mientras está orando en el Getsemaní. Lucas, a lo largo de su evangelio, ha presentado varios momentos de oración de Jesús, pero durante su agonía dice que el maestro insistía más en su oración y pedía a los discípulos que oraran para no caer en tentación. La recomendación de Jesús a sus discípulos está dirigida también a nosotros, porque a lo largo de nuestra vida tenemos que tomar decisiones y es allí cuando mostramos nuestra fidelidad al mensaje de Jesús. En la oración de Jesús aparece un ángel, y sabemos que cuando en la Biblia se habla de ángel, no son seres espirituales, sino personas de carne y hueso. Por tanto, se trata de una persona enviada por Dios que ayudó a Jesús en diálogo con el Padre a entender el sentido del dolor que debía afrontar y el sentido de su muerte. La fuerza de la oración permite una manifestación de lo alto para no escapar de la prueba. Lucas quiere decir a cada discípulo que la fuerza para superar la fragilidad viene de la oración intensa que nos mantiene unidos con el Padre del cielo. Cuarto detalle, la agonía de Jesús. Jesús, sumido en agonía, insistía más en su oración y su dolor era como gotas de sangre que caen en tierra. La palabra agonía en el Nuevo Testamento aparece solamente aquí y significa conflicto, lucha, batalla, competición. Es el conflicto que se desata en Jesús y que está mediado por su amor. Jesús muestra la victoria del amor incondicional y fiel, incluso a favor de aquellos que le van a quitar la vida, porque el conflicto es entre odio y amor, entre mentira y verdad.
La agonía es una batalla interior de la cual nosotros también hacemos experiencia. Por ejemplo, cuando entramos en una lógica del perdón para alguien que nos hizo daño, ahí mismo aparece la tentación de vencer con rencor, venganza, resentimiento. Se produce la agonía, la batalla interna, hasta que vencemos esa tentación por medio de la oración. Allí entramos en la lógica del amor que nos ha enseñado Jesús. Lucas dice que el sudor de Jesús era como gotas de sangre. Este fenómeno biológico era conocido en la antigüedad y estaba basado en la agonía, es decir, en la competencia deportiva. Allí indicaba la tensión que tenía el atleta cuando estaba próxima a la carrera. Sudaba como consecuencia del miedo y del estrés. Jesús está pasando por el momento más dramático de su vida y el evangelista utiliza la comparación con la sangre para indicar que su sudor era fruto de un sufrimiento muy intenso. Quinto detalle: cuando Jesús terminó su oración en el Getsemaní, vino donde sus discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Solo Lucas busca la manera de excusar a los discípulos. Dice que el sueño de ellos es producto de la tristeza. Marcos y Mateo en general hacen una presentación negativa de los discípulos. Judas entrega al maestro, Pedro lo niega y todos huyen. Solo San Juan habla del discípulo amado que está al pie de la cruz, que en realidad no es Juan, el hermano de Santiago, uno de los hijos del Zebedeo, sino el símbolo del discípulo auténtico que permanece fiel en el seguimiento del Señor. Lucas no es un discípulo de Jesús, no lo ha conocido en vida, pero quiere hacer una presentación positiva de los discípulos. Él es un verdadero cristiano. No habla mal de nadie a lo largo de su evangelio porque entiende perfectamente la debilidad y la fragilidad del ser humano. Lucas dice que en el Calvario todos los conocidos de Jesús asistían desde lejos. De esta manera involucra también a los discípulos. Él no narra el reclamo que Jesús hace a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has sido capaz de velar ni una hora conmigo? Lucas afirma que los discípulos dormían, pero era a causa de la tristeza. Él es el ejemplo del pastor de almas que no justifica el mal o el pecado, pero lo entiende y lo atribuye a la ignorancia, a la fragilidad humana que es común a todos nosotros, como también lo percibió Jesús. A quien se le echa en cara sus pecados en una comunidad, obviamente que no se siente acogido y la abandona. La invitación que nos hace Lucas es a considerar la debilidad que acompaña a los discípulos, y esto hay que tenerlo en cuenta para la pastoral de hoy. Saber entender la fragilidad, nuestros propios defectos y los errores de nuestros hermanos. Sexto detalle: Jesús cura la oreja de uno de los criados del sumo sacerdote. Cuando la tropa capturó a Jesús, uno de los que estaban allí sacó la espada y cortó la oreja derecha a uno de los criados del sumo sacerdote, pero Jesús, tocando la oreja, lo curó. Ante la injusticia, la primera reacción instintiva es la violencia. San Juan dice que fue Simón Pedro el que cometió este acto violento. Según San Mateo, Jesús dice al violento: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Jesús rechaza todo acto de violencia, porque así no se construye el mundo nuevo. Según San Lucas, Jesús curó al herido para indicar que ningún discípulo puede agredir a quien quiere hacerle daño, sino que debe estar siempre dispuesto para cuidar de él. Séptimo detalle: la mirada de Jesús a Pedro. Después de que Pedro negó 3 veces al Maestro, él lo miró profundamente. Según Lucas, Pedro no salió corriendo como los otros discípulos, sino que venció el miedo y entró también en casa del sumo sacerdote. Jesús no dirige la mirada a Pedro para reprocharle las negaciones. El texto griego no emplea el verbo blepo, que significa un ver físico, sino que se utiliza emblepo, que significa mirar profundamente, mirar al corazón de una persona. Pedro es débil y frágil, y Jesús lo sabe, pero admira su fortaleza para dejar su familia en Cafarnaún y seguirlo, incluso arriesgando su vida. Por tanto, la mirada de Jesús no es un reproche o un reclamo, sino es una mirada profunda, llena de amor.
Este es el motivo por el cual Pedro reacciona con el llanto. Con este detalle, Lucas nos dice cómo debe ser nuestra mirada ante nuestra propia fragilidad y la de nuestros hermanos. Octavo detalle: el encuentro de Jesús con el rey Herodes. Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande, pero no había heredado la estrategia política de su padre, sino que era débil y corrupto. Jesús lo llama zorro, que significa un hombre sin personalidad, uno que colabora con el Imperio Romano y que oprime al pueblo judío. Pilato era muy astuto y no quería crear una enemistad con los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, los que habían acusado a Jesús. Cuando Pilatos escuchó que Jesús era de Galilea, entonces encontró la solución, porque esa era la jurisdicción de Herodes Antipas, que por aquellos días estaba en Jerusalén con motivo de la Pascua. Herodes Antipas tenía su residencia en Tiberíades, a orillas del lago de Galilea. Había escuchado hablar de los milagros de Jesús y quería encontrarlo porque lo consideraba como un mago. Lucas enfatiza en los estados de ánimo del rey Herodes. En primer lugar, un entusiasmo desbordado cuando vio a Jesús, porque en aquella época todos los reyes y emperadores tenían a su lado magos, astrólogos, adivinos, para que aconsejaran en la toma de decisiones y para adivinar el futuro. Cuando Herodes escuchó hablar de Jesús, lo imaginaba como un mago y tal vez pensó: como éste hace milagros, lo traigo a mi palacio, lo colmo de favores y él hará que yo venza las guerras y tendré mucha fama. En segundo lugar, cuando Herodes vio a Jesús, lo interrogó con muchas preguntas, pero Jesús no le dirigió la palabra, porque lo conocía muy bien. Antipas fue quien había ordenado la decapitación de Juan el Bautista. El tercer estado de ánimo del rey es el de desilusión y rabia. Comienza a insultarlo y lo considera insignificante. El texto griego utiliza el verbo eutheneo, que no significa solo despreciar, sino anular a una persona. Herodes Antipas pensaba estar frente a una estrella, un hombre de espectáculo, esperaba presenciar una señal que él le hiciera. Los valores que el rey consideraba importantes eran la fama, el poder, la riqueza, etc. Y frente a estos valores considera que Jesús no vale nada. Es por esto por lo que ahora comienza a burlarse de él. Le viste una prenda que es propia de los reyes y lo volvió a enviar a Pilatos. Aquel día Herodes y Pilatos se amistaron porque eran enemigos debido a los informes acerca de Herodes que Pilatos, como procurador romano, enviaba al emperador de Roma. Con este detalle, Lucas pone en guardia a todas las personas que buscan a Jesús únicamente para obtener milagros. No recibirán ninguna respuesta por parte de él. Jesús no ofrece milagros, sino una palabra prodigiosa, que si se acoge con fe, produce muchos prodigios, porque es capaz de crear un nuevo ser humano. Cuando se acoge la palabra de Jesús, se acaba la violencia, la pobreza, el egoísmo, etc. Estos no son milagros, sino prodigios que ocurren cuando se acoge el Evangelio y se dona la vida en servicio a los hermanos. A quienes esperaban milagros interesados, egoístas, prodigios para enaltecer su propia fama, Jesús los llamó generación adúltera y perversa, que busca un milagro y no se le dará otra señal sino la señal de Jonás. Noveno detalle. Durante su camino hacia la crucifixión, Jesús encuentra a unas mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Lucas tiene una alta estima y predilección por los más pobres y débiles. En el capítulo 8 de su Evangelio menciona a algunas mujeres como María Magdalena, Juana, mujer de Cusa, Susana y muchas otras, que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de Jesús y de sus discípulos. Durante el camino al Calvario, Jesús encontró a un grupo de mujeres que lloraban y se pegaban en el pecho, como si ellas se sintieran corresponsables del crimen que otros estaban cometiendo. El ser humano procura desastres, guerras, violencia, pero quien paga las consecuencias son los más débiles, son los que lloran porque padecen estas injusticias. Lucas nos invita a escuchar y acoger a los que sufren las injusticias por las decisiones insensatas de otros. Décimo detalle. Las palabras que Jesús dirige a uno de los ladrones.
hoy estarás conmigo en el paraíso. Los evangelistas concuerdan en que Jesús no murió solo, sino en compañía de dos malhechores que, según Marcos y Mateo, lo insultaban. Según Lucas, solo uno de ellos insultaba a Jesús y el otro le reprochaba diciendo: nosotros somos criminales, pero él no. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. El malhechor pide a Jesús que se acuerde de él cuando venga a inaugurar su reino, pero el reino ya ha sido inaugurado con la presencia de Jesús en este mundo. Ahora les espera la muerte y por tanto entrar en el paraíso. Al reino de Dios solo se puede entrar y pertenecer mientras estemos en este mundo con vida. Esta era la buena noticia. En el más allá nos espera el paraíso para estar todos en la presencia del Padre del cielo. La buena noticia fue anunciada en primer lugar a los pastores de Belén, que eran personas impuras, despreciadas por la sociedad de la época. Lucas nos cuenta también que Jesús bajó al río Jordán y se hizo bautizar en medio de los pecadores. Ahora no es raro que encontremos a Jesús en la cruz en medio de dos pecadores que se equivocaron en la vida, que fueron infelices. Jesús no se va solo, se lleva a un pecador a la casa del Padre. Sin importar los errores que hayamos cometido, acojamos o no el reino de Dios que Jesús nos propuso, Él nos espera a todos en el paraíso. Último detalle propio de Lucas: las palabras de Jesús dirigidas a quienes le están quitando la vida. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Algunos mártires mueren despreciando a quienes les quitan la vida. Tenemos un ejemplo en el capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos. Cuando dan muerte a 7 hermanos, el quinto de ellos grita al rey griego: tú, porque tienes poder entre los hombres, aunque eres mortal, haces lo que quieres, pero no creas que Dios ha abandonado a nuestro pueblo. Aguarda un poco y verás cómo Él, con su gran poder, te atormentará a ti y a tus descendientes. No pienses que te quedarás sin castigo. Nada de esto ocurre en la cruz. Jesús no anuncia la venganza contra sus verdugos, por el contrario, pide a Dios que no les tenga en cuenta nada de lo que están haciendo, simplemente porque no saben lo que hacen. Y no solamente se estaba refiriendo a los soldados que estaban allí cometiendo el crimen, sino a los verdaderos responsables de su muerte, a los jefes religiosos y concretamente al sumo sacerdote Caifás. Lucas está diciendo cómo se comporta el discípulo de Jesús cuando esté padeciendo el martirio. Él no conoce un lenguaje violento, no invoca ninguna venganza, sino que se comporta como lo hizo el Maestro. Cuando Jesús estaba formando a sus discípulos les decía: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los calumnian. Así es como se comportan los hijos de Dios. Jesús no dio unas órdenes teóricas para otros, sino que dio ejemplo con su propia vida en la cruz. Allí mostró todo su amor y mostró el significado del perdón. Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, narra la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, y nos dice que mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. De esta manera, el discípulo sigue el ejemplo del Maestro. Les deseo un feliz domingo.